Ok, ¿cómo así? Entonces, no tenemos una oportunidad de decirlo porque lo tomamos como iniciativa o porque alguien nos lo está diciendo. Entonces, como no lo vamos a hacer por medio de lo que alguien me diga, sino porque yo lo vaya a ver en la palabra y porque entendemos que el texto bíblico es la revelación de la palabra de Dios, entonces, ¿qué tal si hoy decidimos obedecer y entender, ser entendidos con un tema de rendición de lo que Dios nos está ministrando a nuestro espíritu a través de la palabra? Muy bien, vamos a esto hoy. Rebelión, parte 2. Para librarnos para librarnos de la rebelión, debemos trabajar en la rendición. Es una frase especial. Ven, por favor, me le hundes aquí, por favor. Para librarnos de la rebelión, debemos trabajar en la rendición. No sé cómo está tu rendición en este momento delante del Señor, que es lo que acabamos de hacer. Listo. Un pequeño resumen para conectarnos. Rebelión es desobediencia. Es la oposición de la obediencia. Para los que no han visto y de pronto están viendo nuestra grabación o los que no estuvieron en la reunión pasada, esto es la segunda parte de un primer mensaje donde hablamos de la rebelión más cultural y más general. Hoy la vamos a hacer más a nivel personal. ¿Cómo podrías analizar tu obediencia con Dios? Hermoso es Jesucristo que vino a hacer lo que el Padre le decía, conforme su Padre le dijo, así él lo hizo. Siempre obedeció. Y siendo Jesucristo el mismo Dios, decía con toda claridad, yo no vine a hacer mi voluntad, sino que vine a hacer la de mi Padre. Y era Jesucristo. Y a nosotros nos dicen que tenemos que hacer algo y nos quedamos con la mitad de la razón. O vamos a la iglesia o escuchamos un mensaje y la palabra nos dice digamos, algo que Dios nos manda diligentemente hacer y adivinen qué hacemos, si acaso la mitad. O acomodamos lo que necesitamos para nuestro bien y simplemente tomamos en obediencia lo que nos conviene y lo que no nos conviene lo ponemos por ahí o lo desechamos. Aprendamos de Jesucristo, que es nuestro principal maestro, que es el que nos vino a enseñar. Muy bien. Rebelión, seguimos hablando del origen, de la palabra del origen, viene del verbo mará, cuyo significado es ser rebelde. Y mará entra a ser una conexión importante con arrogancia. Yo cuando veo este origen de mará como arrogancia, también entro a ver una altivez. Y el mismo verbo de mará tiene un alineamiento con un verbo que se llama zarar. Y nada más y nada menos, pastor, habla de ser terco, obstinado y testarudo. ¿Y por qué me lo dice a mí? ¿Yo qué tengo que ver Usted con no la tiene terquedad? nada que ver, pastor. Yo solamente le estoy diciendo que el verbo mará, y es que me pareció muy especial, tiene que ver con el verbo zará. Terco, obstinado y Bueno, testarudo. la verdad es que nosotros los hombres cumplimos casi todas estas características. Somos tercos, obstinados y testarudos, más que Pastor, ustedes las damas, y pero se yo lo sí conozco reconozco, unas. No, hay una que otra por ahí, pero más poquitas que nosotros. Muy bien. Entonces, este terco, obstinado y testarudo es aquel que venimos a caer en el significado de rebeldía. ¿Por qué? Porque se le habla, se le dijo, se le repitió, pero adivine qué. Entonces, en la reunión pasada decíamos que terminan diciendo yo hago como yo quiera, ¿sí?
Y es ahí donde venimos a establecer que la palabra de Dios empiezan a moldearla a su antojo. No se hace conforme dicen las escrituras, sino que ya se toma y se hace como se quiera interpretar. En el tiempo antiguo, no lo vamos a leer, pero quiero hacer una referencia. En Deuteronomio 21, del 18 al 21, hablan de cómo Dios era tan severo con la ley y decía que al hijo que fuera rebelde habría que matarlo y había que apedrearlo. Pero ¿por qué si Dios no es un Dios malo? Era porque en ese momento Dios quería que hubiese tanta conciencia de la obediencia que aquel que se levantara en contra de ella, pues era preferible que muriera uno y que otros tomaran temor para que no hicieran lo mismo. Entonces, hemos visto que a través de la historia, en cuanto llega Jesucristo, viene la inmensa misericordia de Dios y realmente ha cambiado muchísimo las cosas. Y no hemos sido chamuscados porque su amor ha sido muy grande, pero la terquedad y la rebeldía ha sido constante y esa no ha terminado. ¿Qué es la desobediencia a Dios? ¿Cómo puedo determinar si hay o no desobediencia a Dios? Yo les decía ahora, yo sé que estoy desobedeciendo a Dios cuando yo conozco su palabra y sé qué ha mandado Dios para nuestras vidas y simplemente hago lo contrario. O como dice la palabra del verbo zarar, que de manera terca o obstinada o testaruda, yo digo, yo sé lo que dice aquí, pero aún así voy a hacer lo que a mí me parezca. Eso es rebeldía. Y en medio de eso, yo les puedo decir que es cuando yo pongo mi vida por delante y ahí es donde yo pongo mi placer, mis planes, mis proyectos, mi mente, porque es como a mí me parezca o mi sabiduría y todo lo que tenga que hacer o decir, primero yo. Y despojo lo que Dios tiene para mi vida y lo que Dios ha dicho de mi vida. Cuando yo entro en una obediencia cuando yo entro a tener esta rendición, que yo puedo entender que esto me causa placer, pero adivinen qué, Dios me dice, no lo hagas. Y yo tengo que mirar entre lo que a mí me causa placer o lo que a mí me parece bueno o lo que a mí me parecía mi idea, y yo puedo ver lo que Dios me dice y yo puedo decir, ahora qué decisión tomo. Analicemos nuestras vidas hoy y miremos qué decisiones son las que día a día estamos tomando, las que a nosotros más peso nos están dando de nuestro deseo o personal, lo que nos está trayendo o lo que realmente Dios nos habla. La Biblia nos habla y nos manifiesta de muchas maneras que tengamos cuidado con el cuerpo de Dios, que es el templo del Santo Espíritu, que no maldigamos, que no hagamos, o sea, una cantidad de instrucciones perfectas. Y yo puedo decirte de qué manera nosotros todo el tiempo estamos desobedeciendo la instrucción por llevar a cabo nuestro placer, nuestra idea o nuestros planes. Muy bien. No lo vamos a ir a buscar, solo lo quiero parafrasear o decir. En Mateo 16, 24, 25, hace una referencia cuando Jesús le dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y esa referencia nos tiene que decir que si yo quiero realmente ser ese siervo, discípulo, lo decían los pastores Valencia en una prédica anterior, yo tengo que negarme a mí mismo y saber que ya no es como yo diga, sino como tú digas, Señor. Eso es una verdadera rendición. Yo quiero ir a la palabra central y aquí sí quiero que vayamos todos porque es aquí donde está el centro de la predicación y el mensaje de esta noche. Vamos a ir a Isaías 64 y a Isaías 65. Esta palabra es larguita, pero vamos a leerla todos y yo puedo leerla
en la versión, nueva versión internacional. Ustedes tienen cada uno su Biblia, no hay ningún problema en la versión. Si quieren, me escuchan y van siguiendo, por favor, sus Biblias allí. Pastora, Isaías repite de nuevo, por 54. favor. Isaías 64. Isaías 64. Y también vamos a leer Isaías 65. Pero entonces, estos dos capítulos tienen mucho para manifestarnos de cómo Dios nos va a mostrar un paralelo en ambos capítulos de qué es y cómo hace Dios con aquellos que son obedientes y qué hacen Dios o cómo reacciona Dios con aquellos que han sido rebeldes. Miremos los dos capítulos y pongamos mucha atención. Yo les invito que tomen, por favor, en cuenta los versículos que más les llamen la atención. Si no sueles resaltar tu Biblia, por favor, en tu cuaderno de anotación, pon el versículo que más habló a tu vida, porque yo sé que el Espíritu de Dios va a hablar esta noche. Y dice así, bueno, si quieres lo miramos en esta palabra. Isaías 64. Ojalá rasgaras los cielos y descendieras. Las montañas temblarían ante ti, como cuando el fuego enciende la leña y hace que hierva el agua. Así darías a conocer tu nombre entre tus enemigos, y ante ti temblarían las naciones. Hiciste portentos inesperados cuando descendiste. Ante tu presencia temblaron las montañas. Fuera de ti, desde tiempos antiguos, nadie ha escuchado ni percibido, ni ojo alguno ha visto a un Dios que como tú actúe en favor de quienes en él confían. Sales en el encuentro de los que alegres practican la justicia y recuerdan tus caminos. Pero te enojas si persistimos en desviarnos de ellos. ¿Cómo podremos ser salvos? Todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas. Nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Nadie invoca tu nombre ni se esfuerza por aferrarse a ti, pues nos has dado la espalda y nos has entregado en poder de nuestras iniquidades. A pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tu mano. No te enojes demasiado, Señor. No te acuerdes siempre de nuestras iniquidades. Considera, por favor, que todos somos tu pueblo. Tus ciudades santas han quedado devastadas y hasta Sión se ha vuelto un desierto. Jerusalén es una desolación. Nuestro santo y glorioso templo, donde te lavaban nuestros padres, ha sido devorado por el fuego. Ha quedado en ruinas todo lo que más queríamos. Ante todo esto, Señor, no vas a hacer nada, vas a guardar silencio y afligirnos sin medida. Muy bien. Quiero hacer énfasis en el versículo 5 de esta porción. El mismo 64:5 dice, sales al encuentro de los que alegres practican la justicia y recuerdan tus caminos. Pero te enojas si persistimos en desviarnos de ellos. ¿Cómo podremos ser salvos? Esta versión me pareció muy importante y me llamó mucho la atención, porque desde aquí empezamos a ver el paralelo que les estoy hablando. Hay quienes practican la justicia y siempre permanecen en el camino. Pero ¿cómo viene el enojo de Dios? Porque nosotros, como su pueblo, adivinen qué hacemos. Persistimos en desviarnos de ellos. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo podremos ser salvos?
Dice en traducción viviente, tú recibes a quienes hacen el bien con gusto, a quienes siguen caminos de justicia. Recordemos que hacer justicia es precisamente estar alineados a la voluntad de Dios. Pero has estado muy enojados con nosotros porque no somos justos y pecamos constantemente. ¿Cómo es posible que personas como nosotros se salven? Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no somos más que trapos sucios. Como las hojas de otoño nos marchitamos y caemos y nuestros pecados nos arrastran como el viento. Sin embargo, nadie invoca tu nombre ni te ruega misericordia. Por eso tú te apartaste de nosotros y nos entregaste a nuestros pecados. Pero aquí está la clave. ¿Por qué? Porque nadie invoca tu nombre ni te ruega misericordia. El 8 me parece hermoso y dice, y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre y nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano. Ahí vemos quiénes somos nosotros. Familia, nosotros no somos nada. Solo somos valiosos en las manos del Señor. En Él es que tenemos valor. Por nosotros mismos somos pecadores y nosotros tenemos una cantidad de pecados, aún de iniquidades. Pero es ahí donde venimos y decimos, Señor, te necesitamos y clamamos tu nombre, porque no podemos, no seríamos capaces de sobrellevar nuestra propia vida, porque somos tercos, obstinados y nos apartamos, insistimos en apartarnos. Pero solo con tu poder y tu gracia podemos ser rescatados. Si nos devolvemos un poco ahí en el 63 y vemos, por favor, la oración por misericordia y perdón que están allí pidiendo el pueblo. Y mira lo hermoso en el 16 del 63. Ciertamente tú sigues siendo nuestro Padre. Aunque Abraham y Jacob nos desheredaran, tú, Señor, seguirás siendo nuestro Padre. Tú eres nuestro Redentor desde hace siglos. Señor, ¿por qué permites que nos apartemos de tu camino? ¿Por qué nos diste un corazón terco para que dejáramos de temerte? Y ahí viene nuestra súplica. Regresa y ayúdanos porque somos tus siervos, las tribus que son tu posesión más preciada. Más adelante yo quiero que pongamos mucha atención porque a medida que la palabra avanza, lo único que la misma palabra y el mensaje de hoy nos lleva a decir nuestra necesidad, dependencia, pero nuestra rendición sobre todo a Dios. En Reina Valera, en la porción del título de Isaías, nos dice cuando comienza Isaías 65, un título especial, y dice, castigo de los rebeldes, dice en Reina Valera. Y leo en traducción viviente. Estaba listo para responder, pero nadie me pedía ayuda. Estaba listo para dejarme encontrar, pero nadie me buscaba. Aquí estoy, dije a una nación que no invocaba mi nombre. Todo el día abrí mis brazos, ¿a quién? A un pueblo rebelde. Pero ellos siguen sus malos caminos y sus planes torcidos. Miremos el 1 y 2 en Nueva Versión Internacional. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Dejé que me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre, le dije, aquí estoy. Todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde que va por mal camino, siguiendo sus propias ideas.
sus propias ideas. Recuerden que les hablé que desobediencia a Dios era poner su vida, su placer, sus planes, sus proyectos, su parecer y hasta su propia mente. Para mí, el estudiar esta palabra y decir, wow, cuántas veces hemos puesto nuestra mente aún por encima de la palabra de Dios. Cuando alguien viene y te dice una palabra salida de la misma palabra de Dios y tú la vas a establecer y tu mente llega y te dice, no, no lo creo. ¿Sabes? Eso no lo creo. Yo no sé cuántas veces le has dicho el mensaje del evangelio a alguien con tanto amor y esa persona te ha dicho, no, yo no creo porque para mi parecer eso no existe. Eso no es real. Eso, familia, se llama rebeldía. Y es resistirnos con esa palabra. Quiero leer el 1 y 2 en Reina Valera. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Y dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Reina Valera habla en pos de sus pensamientos. En Romanos 10, 19 y 20, Pablo hace esta misma declaración a los gentiles, precisamente porque el pueblo de Israel no quería lo que Dios les estaba ofreciendo, mas Dios estaba dispuesto a dárselo a quienes verdaderamente lo recibieran. Y yo hoy, en medio de esta palabra, quiero que empezamos a entender qué es lo que realmente queremos de parte de Dios. Y continúo en el capítulo 65, en el versículo 3. Todo el día me insultan en mi propia cara, al rendir culto a ídolos en sus huertos sagrados y al quemar incienso en altares paganos. De noche andan entre las tumbas para rendir culto a los muertos. Comen carne de cerdo y hacen guisos con otros alimentos prohibidos. Sin embargo, se dicen unos a otros, no te acerques demasiado porque me contaminarás. Yo soy más santo que tú. Ese pueblo es un hedor para mi nariz, un olor irritante que nunca desaparece. Miren, tengo escrito mi decreto delante de mí. No me quedaré callado. Les daré el pago que se merecen. Sí, les daré su merecido, tanto por sus propios pecados como por los de sus antepasados, dice el Señor. También quemaron incienso en los montes y me insultaron en las colinas. Les daré su merecido. Esta ofensa que Dios está mostrando aquí es una ofensa muy grande de idolatría. Es una ofensa donde simplemente la rebelión que hablábamos en el primer capítulo se convierte en brujería. Y todo aquello que tú haces desde tu propio parecer se convierte también en brujería. Hemos visto y experimentado dentro del pueblo cristiano muchas personas que terminan haciendo brujería. Pastora, ¿pero por qué si son cristianos? Pues porque empiezan a hacer actos proféticos que salen de su propio pensamiento y no de la voluntad de Dios. Es decir, no están obedeciendo a Dios, sino que ellos están actuando bajo su propio proceder. Eso es rebelión y es brujería. Entonces, esto significa que cuando la persona quiere imponer su necesidad o quiere imponer su deseo por encima del de Dios, empieza a manipular
aún a decretar, aún a hacer oraciones contrarias. Gente que yo les puedo decir que son pastores, gente que está en el gremio, que tienen iglesias grandísimas y que te están diciendo cómo pactar y cómo hacer cosas increíbles a través de circunstancias. Yo no estoy diciendo que los actos proféticos no sean importantes. Yo soy una que hago actos proféticos. Pero la diferencia parte que cuando tú haces un acto profético que Dios te manda hacer es obediencia. Y cuando tú haces algo que Dios no te ha mandado hacer, pero lo haces bajo tu propia voluntad y bajo tu propio deseo, se convierte en brujería y rebelión. Yo no sé si me estoy haciendo entender. Si tú eres, gracias Maritza, porque eso me ayuda mucho. Porque si tú empiezas a tener un deseo y ves a los papelitos de la calle que son brujerías y son hechicerías y dice yo te lo traigo en una semana, te subo, te bajo, mejor dicho, te acerco tu ser querido. Estuve viendo un video de chamanería tremendo que se lo estaba mostrando a alguien que me dijo, ¿quién es un chamán? No sé, yo, explícame. Y yo simplemente saqué el video de YouTube y le dije, mira esto. Y ese chamán estaba orando por el traje del novio de la muchacha para poderlo atraer y le garantizó que en 8 días ese hombre vendría rendido a sus pies. Pero eso es brujería, pastora. Sí, pero si tú empiezas a hacer unas oraciones que Dios no te ha guiado, el Espíritu de Dios no te ha guiado y empiezas a imponer y aún a profetizar sobre situaciones contrarias al deseo o al propósito de Dios, también se convierte en brujería. Porque simplemente es rebelión. ¿Por qué es rebelión? Porque se sale de la obediencia absoluta de Dios para nosotros, porque somos nosotros los que empezamos a imponer nuestra necesidad. ¿Ahí vamos bien, pastor? Sí, todo se reduce a nuestro deseo, a que se haga nuestra voluntad y no como dice el Padre nuestro, que todos los días lo oramos y decimos, hágase tu voluntad, Señor. Pero más abajito le dicen, no, lo borran o lo borramos y decimos, hágase mi voluntad. Y sí, sí. Dale. Y aquí en la tierra como en el cielo, porque hemos entendido que en el reino hay una conexión entre el cielo y la tierra. exacto, entonces ahí es donde cambia absolutamente todo. Ya no es la palabra de Dios, ya no es la voluntad de Dios, ya es mi palabra, ya es mi deseo, ya es mi voluntad y es mi querer, mi. Es muy sencillo, eso es realmente sencillo. No hay nada complicado en esta palabra de hoy. Es qué es lo que Dios quiere y ordena y qué es lo que yo quiero y pretendo. Esa es la gran diferencia. Y en donde descargamos todas nuestras oraciones y todo nuestro proceder. En lo que Dios nos manda, Dios quiere que hagamos o en lo que nosotros deseamos y en lo que nosotros queremos. Y con esto tratamos de manipular a Dios. Con lo que nosotros queremos, con lo que nosotros deseamos, vamos a hacer que Dios nos dé lo que nosotros queremos. Ahí es donde cambia todo. Y por eso hicimos tanto énfasis en la primera charla de la brujería que se está manejando y en las fuerzas espirituales y que se convierten en rebelión. La rebelión y la brujería van de la mano. Si tú ves, por ejemplo, aquí cuando dice, abrí mis brazos a un pueblo rebelde, pero ellos siguen en sus malos caminos, me parece fuerte en el versículo 3 donde dice, todo el día me insultan en mi propia cara. Yo quiero que miremos el pueblo Pastora, afuera. Señora. qué pena la interrumpo, sino que se me vino una pregunta en este momento. Una pregunta y yo quiero hacerla, repetirla para que la conexión de Meet nos puedan escuchar. Dime. Bueno, lo que usted explicaba cuando de profetizar, ¿cierto? Ajá. Bueno, eso
también es lo mismo, por ejemplo, cuando hacen reuniones, o sea, hacen iglesia y en medio de la iglesia empieza, pues como, no sé, en unas ocasiones hablar en lenguas, otras ocasiones normal y suceden sanaciones. O sea que eso también va, No. es que en el Muy momento, importante lo que Maritza nos está preguntando y yo quiero hablarlo aquí ya a nivel general. Ella me está diciendo que cuando hacen esas reuniones y se manifiestan tantas cosas, entonces eso viene siendo ¿qué? Tenemos que entender que el Espíritu de Dios se manifiesta en lenguas, en dones, en milagros. El Espíritu de Dios es real. El Espíritu de Dios trae liberación al cautivo, trae sanidad. Y tú puedes estar en una reunión y puede haber una liberación muy fuerte. No estamos hablando ahí nada de rebelión, es la presencia del Espíritu de Dios. Queremos hacer énfasis en que rebelión o aún en lugares donde se están haciendo cosas que Dios no ha mandado hacer, que van en contra de su voluntad o aún en contra de su palabra, pero por ser llamados cristianos o aún pastores, creen que ya son lícitos, pero hay también dentro del pueblo cristiano que hay rebelión y por eso tenemos que discernir y ser atentos a esto. Les voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Mi mamá era una gran profeta y cuando se enfermó y ya se empezó a ver más enfermita, hubo dos formas de orar. Una que fue la que el Señor nos mandó y fue dio. decirle, Señor, que se haga tu voluntad. Si tú la vas a sanar, nos darás los medios. Y en otra parte se hacía otra oración y era, la tienes que sanar. No puede morir y prohibimos que el espíritu de muerte venga y en fin, imponiendo. Mírenme, es un asunto que se ve bien, aparentemente está haciendo algo bueno, pero tenemos que ser susceptibles a la voluntad de Dios, porque a Él, a través de esa voluntad, nosotros obraremos y operaremos, porque yo no puedo, te voy a decir un ejemplo sencillo, yo quiero un trabajo, o bueno, yo quiero un negocio, yo quiero Bueno, yo una quiero un empresa. novio, pues yo quiero un novio. El ejemplo es más fácil. Ella quiere un novio. pero entonces la pregunta mía es, no en todas las partes están haciendo la voluntad de Dios. Exactamente, no en todas, no el hecho de que sea un pastor o sea una iglesia, por simple hecho de ser pastor y ser iglesia, uno dice ya todo es bueno, no, familia, hay que discernir, inclusive para todos los que están en Meet y en Zoom, ojo lo que les vamos a decir. Tengan cuidado con las redes y con las predicaciones de YouTube, con lo que leen, por favor, para eso Dios los ha dado pastores, para eso Dios les ha dado rebaño, para que no solamente aprendan y disciernan, sino que además tengan un lugar de alimento. El que pica aquí, pica allí y abre y abre y abre y explora y se mete en unas confusiones. Por allá el uno ya, mejor dicho, tiene que vender la casa porque se acabó el mundo. Por allá el otro, más bien consigne esta cuenta tanta plata para que salga de sus deudas. Y empiezan a suceder unos movimientos que yo les digo, eso no todo es de Dios. Yo les quiero decir una cosa. No es que nosotros no podamos tener deseos. Nosotros tenemos nuestros deseos, tenemos nuestros anhelos, tenemos nuestros gustos. Pero la diferencia está en que se los presentemos a Dios y Él tome la decisión si nos los permite o no. Esa es realmente la simple diferencia. Uno tiene su deseo, uno tiene su anhelo, pero yo voy a pedir por mi deseo directamente, decirle, Señor, haz mi deseo, haz lo que yo te estoy pidiendo. Estamos manipulando. Pero la otra forma es, Señor, aquí está mi deseo, aquí está lo que yo quiero, yo te lo presento. ¿Cuál es tu voluntad? Esas son vengo diciéndolo hace rato, es sencillo. ¿Es tu voluntad o es mi voluntad? En eso se basa todo, Maritza, en eso se basa. ¿En qué es lo que nosotros queremos? Pedir
con muchas cosas que aparentemente creemos que son buenas, que creemos que son buenas, porque vuelvo y les digo, yo estoy pidiendo un negocio y Señor, este es mi negocio, entonces yo veo que Dios no me está respondiendo y ahí me voy a la brujería y me voy a hacer actos que no son, pues porque estoy imponiendo y ya Dios me dijo no, pero yo me sigo resistiendo y yo sigo poniendo mi obstinación. Cuidado con esto, terquedad. cuidado con esto que les estamos diciendo hoy, porque tampoco le estamos diciendo que todo el mundo es un brujo. No. Simplemente lo que les estamos diciendo es que, por favor, no impongan su voluntad sobre la de Dios. Y que tengan cuidado en qué están escuchando, en dónde están yendo o en dónde, en YouTube. ¿Qué portales están abriendo ahí diciendo, ay, no, pues es que yo aquí tengo lo que me soluciona? Porque el enemigo es muy sutil y siempre me está queriendo seducir diciéndome lo que yo quiero escuchar. Así de sencillo. Ahí es donde venimos inclusive a tener asuntos espirituales o espiritistas y invocación a muertos y muchas cosas más, porque ahí es donde entramos a tener presencias de demonios. Miren que en el 4 dice, de noche andan entre las tumbas para rendir culto a los muertos, comen carne de cerdo y hacen guisos de otros alimentos prohibidos. Ya lo que Dios les había dicho al pueblo de Israel y el pueblo seguía obstinado. Aquí viene el 8 y aquí hace el paralelo. Y vamos a ver cómo viene a contrarrestar el pueblo obediente contra el pueblo terco y obstinado y rebelde. Dice en el 8, pero no los destruiré a todos, dice el Señor. Tal como se encuentran uvas buenas en un racimo de uvas malas, y alguien dice, no las tires todas. Algunas de ellas están buenas. Ay, yo escuché esta palabra y dije, wow, Señor, gracias porque aún en medio de tanta maldad, tú tienes visto y escogidos a los que son tuyos, Señor. Y yo sé que aquí hay un pueblo grande allí dispuesto para esto. Y repito, pero no los destruiré a todos, dice el Señor. Tal como se encuentran uvas buenas en un racimo de uvas malas, y alguien dice, no las tires todas, algunas de ellas están buenas. Asimismo no destruiré a todo Israel, pues aún tengo verdaderos siervos allí. ¿Qué dice en el 9 allí, pastor del 65? El 9. 65:9. 65:8. Así dice el Señor. Cuando alguien encuentra un buen racimo de uvas, dice, no voy a dañarlo, porque todavía tiene jugo. Del mismo modo, actuaré yo por amor a mis siervos. No los destruiré a todos. De Jacob sacaré descendientes, y de Judá a los que poseerán mis montañas. Las heredarán mis elegidos, y allí morarán mis siervos. Alguno de nosotros tiene que salvar, pues. Eso olvide, pues, que todos tan malos no somos. Alguno tiene que dar uno buenito. En el 8 o una buenita. Del Reina Valera dice, así he dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdicies, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos. ¿Y quiénes son mis siervos? ¿Qué es la palabra siervo? Es aquel que obedece, aquel esclavo por amor, aquel que es diligente, aquel que permanece en una relación constante con su Dios. Y dice que no lo destruiré todo. Yo quiero hacer énfasis en esta palabra. ¿Sabes por qué? Porque hay una imagen que quiero mostrarles, si Luz y Sofía me colaboran con una imagen que es un lagar. Si pueden, por favor, compartirme la imagen. Muy bien, Yamit nos está compartiendo. Miremos a Zoom. Lo que es un lagar, les voy explicando qué es un lagar. Lagar es un recipiente donde se pisa la uva,
se prensa la aceituna o se machaca la manzana para obtener el mosto, el aceite o la sidra. ¿Sí? Miren qué hermoso es. Donde dice, Dios demostró a través de los babilonios. Sofía, ¿tiene la imagen ahí? Dios demostró a través de los babilonios que no dejaría a un pueblo sin sufrir las consecuencias de su pecado. Sin embargo, en su misericordia, preservó un remanente como las contadas uvas que se rescatan de un lagar. Y ese remanente regresaría a la tierra para restaurar la nación. Miren qué hermosa promesa. Yo quiero repetir esta conclusión. Dios demostró a través de los babilonios que no dejaría a un pueblo sin sufrir las consecuencias de sus pecados. Es todo lo que estamos viendo de la ira de Dios en el 65. Sin embargo, en su misericordia, preservó un remanente como las contadas uvas que se rescatan de un lagar. Y ese remanente regresaría a la tierra para restaurar la nación. Cuando su pueblo le busca, sinceramente Dios está dispuesto a bendecirlo. Miren, hay otra imagen ahí del lagar que es muy parecida, pero aparece un poco más explícita a los pies de la persona. Ahí continúa esta otra imagen del lagar y quiero hacer específica en relación de... Espérate, por favor. ¿Qué pasó? Buenas. Asimismo, no destruiré a todo Israel, pues aún tengo verdaderos siervos allí. Yo podía ver este lagar y me hablaba mucho de cómo nosotros como pueblo y nación representamos como esa cantidad de uvas que hay allí. Y ahí en medio de eso, yo podía percibir cómo Dios va a pisar alguna de ellas muy fuerte. Y otras las iba a rescatar con delicadeza y con amor. Y en ese momento que las iba a rescatar, y dice muy claramente, asimismo no destruiré a todo Israel, pues aún tengo verdaderos siervos allí. Yo quiero que hagamos ahí, detengamos un momentico, no me quiten la imagen, por favor, porque quiero ir a Apocalipsis. No se muevan ustedes si quieren, o hacen una ceñita porque volveremos ahora. En Apocalipsis, ya vamos a terminar. Apocalipsis 19:15 dice la palabra. De su boca salía una espada afilada para derribar las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. Nosotros tenemos que ser claros con que juicio lo habrá. Nosotros no somos de los que más predicamos sobre el juicio. Pero en este tiempo de rebeldía y desobediencia y donde cada uno está haciendo lo que le parece, somos llamados para levantarnos, para predicar un evangelio de restauración, de vida, de esperanza, pero también de juicio. Y me impacta este comentario de el Apocalipsis 19:15 cuando dice: esta escena provee un despliegue gráfico de la ira de Dios. Muestra la ira y el juicio de Dios contra el pecado y contra aquellos que han rechazado constantemente a Cristo como el único medio del perdón y la reconciliación. La ira de Dios existe junto a su misericordia. En cada generación debe de haber predicación y enseñanza equilibrada sobre la gracia de Dios y también sobre el enojo,
Sin embargo, la enseñanza sobre el amor y la tolerancia de Dios predomina tanto en nuestros días que el enojo de Dios parece como si fuera mítico. Esta descripción de Dios no hace nada para que la gente se aparte del pecado. Cuando algunos enseñan sobre la ira de Dios, intentan suavizarla, pero es real. Y será terrible para aquellos que tenazmente han rechazado a Dios. Miren, me confieso, iglesia, yo he sido una de las que he tratado el juicio muy sutilmente. Y yo soy como de pasitico. Apocalipsis poco lo tratamos. Pero el Señor me ha reargüido de una manera terrible con el tema de rebelión, porque me dicen, perseveran en su pecado, han sido tercos, han sido obstinados, porque les he hablado en el amor una y otra vez y han insistido una y otra vez en persistir en sus propios placeres, en sus propios pensamientos, en sus propias necesidades. ¿Y dónde me han dejado a mí? Y cuando yo veo esta escena del lagar, yo puedo ver dos escenas puntuales. Y aquí, familia, tenemos que verlo todos. Cómo Dios va a tomar un remanente, cómo Dios va a tomar un racimo de uvas y las va a cuidar con amor y no las va a destruir. Pues dice, pues allí mismo hay verdaderos siervos. Y dice, verdaderos siervos. Esto tiene que hablar a nuestro espíritu. Cuando dice verdaderos siervos, no estamos hablando que no son siervos de mentiritas, de un día sí, otro día no, verdaderos siervos. Allí Dios va a cuidar, va a tener especial cuidado. Pero quien ha persistido, quien se ha reído en su propia cara, quien les han predicado del evangelio de Dios y drásticamente lo han rechazado y han insistido en su terquedad y en su obstinación, Apocalipsis es claro y dice que quedaremos allí como el jugo de un lagar. Si tú no ves esa imagen, no puedes entender ni Apocalipsis, ni puedes entender Isaías 65:8. Y sigo con el 9, y si quieren ya podemos cerrar ahí la imagen. Y dice, conservaré un remanente del pueblo de Israel y de Judá para que posea mi tierra. Aquellos a quienes yo escoja la heredarán. Y mis siervos vivirán allí. La llanura de Sarón se llenará nuevamente de rebaños. Para mi pueblo, ¿quiénes? Que me buscan. Y el valle de Acor será lugar de pastoreo para las manadas. Pero como el resto de ustedes abandonó al Señor y se olvidó de su templo, y como preparó fiestas para honrar al Dios de la fortuna, y le ofreció vino mezclado al Dios del destino, ahora yo los destinaré a ustedes a la espada. Todos ustedes se inclinarían delante del verdugo. Pues cuando los llamé, ustedes no me respondieron. Cuando hablé, no me escucharon. Pecaron deliberadamente ante mis propios ojos y escogieron hacer lo que saben que yo desprecio. La palabra ya fue dada, ya fue escrita y fue entregada. Y dice, pecaron deliberadamente ante mis propios ojos y escogieron hacer lo que saben que yo desprecio. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano. Mis siervos comerán, pero ustedes pasarán hambre. Mis siervos beberán, pero ustedes tendrán sed. Todo esto es un paralelo de quienes le obedecen y quienes no, quienes se han apartado, quienes obstinadamente siguen en el pecado y quienes han decidido obedecer y ser siervos fieles al Señor. Ahí está perfectamente el paralelo. En el 13 en adelante. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano, mis siervos comerán, pero ustedes pasarán hambre. Mis siervos beberán, pero ustedes tendrán sed. Mis siervos se alegrarán,
pero ustedes estarán tristes y avergonzados. Mis siervos cantarán de alegría, pero ustedes llorarán de angustia y desesperación. El nombre de ustedes será una maldición entre mi pueblo, pero el Señor soberano los destruirá y llamará a sus verdaderos siervos por otro nombre. ¿Recuerdan? A Pedro lo cogió. ¿Y cómo se llamaba Pedro? Simón. Y le cambió el nombre. Abraham lo tomó y le cambió el nombre. A Pablo lo tomó y le cambió el nombre. A muchos de los que ha tomado les ha cambiado su nombre. Y dice aquí, y llamará a sus verdaderos siervos por otro nombre. Todos los que invoquen una bendición o hagan un juramento, lo harán por el Dios de la verdad. Dejaré a un lado mi enojo y olvidaré la maldad de los tiempos pasados. Familia, lea con atención Isaías 65 y descubra lo que es el mundo de la rebelión delante del Señor y lo que es quienes le han permanecido y son fieles al Señor. Es tremendo porque quiero terminar simplemente diciéndoles, no tienen que buscarlo, lo voy a leer yo en Éxodo 34, 5, 8, solo anótalo. Dice, Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Es el único que lo puede hacer. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Quiero ir directamente al 8. Al instante Moisés se postró hasta el suelo y adoró. Entonces dijo, oh Señor, si de verdad cuento con tu favor, te ruego que nos acompañes en el viaje. Es cierto que el pueblo es terco y rebelde, pero te pido que perdones nuestra iniquidad y nuestros pecados. Y aquí cierro con este broche. Tómanos como tu posesión más preciada. La rendición es completa cuando le decimos al Señor, Padre, somos tuyos y a ti te pertenecemos. Tómanos como tu posesión más preciada. ¿Qué hizo Moisés? Se humilló, se tiró al suelo, se rindió y le dijo, Señor, te suplicamos que perdones a este pueblo rebelde, a este pueblo terco, a este pueblo obstinado. Te suplicamos que vayas con nosotros en este viaje, que no nos abandones. Y recuerda, Señor, que somos tu posesión más preciada. Y allí podremos experimentar esa gran misericordia de Dios, esa misericordia que dice que perdona nuestra rebelión, nuestra iniquidad y nuestro pecado. Yo hoy quiero, Señor, que tomes en este momento, Señor, cada una de estas uvas que sabemos, Señor, que no serán pisoteadas y serán procesadas como el jugo de un lagar, porque tú has dicho en tu palabra, Señor, que aún tomarás racimos de uvas buenas y tú tendrás cuidado de ellas, porque entre tu pueblo hay verdaderos siervos, Señor. Hay verdaderos siervos, Padre. Y son verdaderos, Padre, porque no hay mentira, no hay engaño, porque tienen su corazón rendido. Si bien no hay perfección, porque no somos libres de pecado, pero sí hemos insistido en que ya la rebelión y la obstinación no será más parte de nuestra vida. Hoy, Señor,
Hemos entendido, Padre, que todo aquello contrario, Señor, contrario, que simplemente tú has dicho en tu palabra, que yo ya lo escuché, que ya me lo dijiste, Señor, pero yo sigo insistiendo en hacer lo contrario. ¿Cuál es esa área y cuál es ese aspecto con el que comenzamos esta noche que Dios empezó a revelarte? ¿Te acuerdas las dos preguntas? Piensa en qué aspecto eres o has sido rebelde. ¿Qué ha revelado Dios a tu vida que sabes, que te ha dicho y todavía estás en desobediencia? Estamos quejándonos de un pueblo rebelde que está afuera destruyendo las ciudades. Estamos haciendo hoy, Señor, oración por la brujería que se está levantando en las naciones, por todo el plan de la oscuridad y de las tinieblas que se está levantando para querer tomar posesión y gobernar. Hoy toda obra de maldad se destruye en el nombre de Cristo Jesús, por nuestra Colombia, por nuestras familias, Señor. Pero entendemos que sutilmente hemos sido rebeldes, que sutilmente no hemos rendido áreas delante de ti, Señor. Y hoy, Padre, no quiero, Señor, como pastora ser más una predicadora que toca el pecado y el juicio como si fuera por encima o como decía el comentario, como si fuera mítico. Es real, iglesia, es real. Dios es un Padre misericordioso. Éxodo 34 lo decía. Soy lento para la ira y mi amor es inagotable. Es un amor inmenso que tú no puedes aún imaginar. No cabe en tu mente humana el amor y la misericordia de Dios. Tanta que te ha perdonado, te ha llamado, te ha insistido y te ha dicho una y otra vez que tengas cuidado y no sigas cayendo en el mismo error. Sal de ese lugar y ven a la presencia del Señor y decide rendir tu vida y decide no ser más rebelde, ni terco, ni obstinado. No hay más de ese verbo marar en nuestra vida. En el nombre de Jesús así lo creemos, Padre. Padre, hoy te suplicamos por un pueblo como lo hizo Moisés, Señor. Hoy vengo y me postro delante de ti, Señor, una vez más, por los duros de corazón, por aquellos que han hecho conforme, Señor, han querido y se les ha dado su antojo, Señor. Porque es necesario, Padre, que tú vengas y les hables una vez más. Ten misericordia, Señor, pero también prepara nuestro corazón para serte fiel y para tener firmeza. Pastor. Señor, permite que esta palabra que nos ha regalado esta noche quede fundida, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón. Danos la sabiduría suficiente para entenderla y para aplicarla en nuestras vidas, Señor. Trae, Señor, convencimiento a cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, entender cuán equivocados hemos estado. Pero hoy te pedimos perdón, Señor, por cada acción, por cada momento, Señor, en el que te hemos desobedecido, en el cual hemos sido tercos y testarudos, Señor. A partir de hoy, Señor, doblegamos, Señor, nuestra cerviz y decidimos, Señor, obedecer. Que se haga tu voluntad, Señor, y no la nuestra. Te pido todo esto en nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Iglesia, queremos hoy hacer frente a las artimañas de Satanás, pues anota esta herramienta que hoy Dios te está dando, esta arma poderosa que está en su palabra. Saca esta espada de poder y está en Santiago 4, cuando dice sométanse a Dios. Y hago énfasis en el versículo 7. Una versión dice, así que sométase a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y en traducción lenguaje actual dice, por eso
obedezcan a Dios. Ya traducción lenguaje actual habla directamente la palabra obediencia. Por eso obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Señor, entendemos que esta batalla espiritual no se gana sino con obediencia, Señor. No se gana sino con obediencia. Así lo creemos y lo establecemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, les bendigo. Gracias por estos 6 minuticos que nos regalaron más, pero era necesario. Recuerden el pasaje que les acabé de mencionar, Santiago 4, haciendo énfasis en el 7. El anterior, Éxodo 34, del 5 al 8, Apocalipsis 19, 15, y trabajamos Isaías 64 y 65. Familia, les amo, y a los que nos están viendo en grabación, gracias por conectarse con nosotros y vernos en diferido. Les bendecimos, les amamos y les honramos. Para la Meet, nosotros como pastores nos despedimos y ustedes quedan en casa con su pastora Paola y con sus líderes. Les bendigo, por favor, sigan allí en conexión. Pastora Paola, muchísimas gracias. Gracias, pastora, por permitirnos estar unidos con su iglesia, y a todos ustedes, gracias por escuchar la palabra de Dios y ser sensibles a la voz del Señor. En el nombre de Jesús. Gracias a todos. Nos retiramos y quedan en casa. Les bendecimos. Y a todos los de